participantes. En nombre del Instituto Portugués del Trabajo Social Clínico y de Deportes, se la envío los debidos saludos y agradecimientos. Les pido que mantengan el micrófono apagado. Les pido que hagan preguntas a nuestros ponentes y aclaren sus dudas. Para eso también estamos aquí. Por favor, incluya su nombre y país en su identificación. Advierto que si alguna o algún participante tiene alguna actitud menos correcta y educada, será eliminado. Espero que tengan un gran día de trabajo y disfruten de este evento pionero en Portugal. Es muy importante. Abro este segundo día del Congreso y doy la palabra a nuestro compañero Gabriel. Gracias. Hola a todas y todos. Primero, feliz Día de la Mujer a todas y bienvenidos a este congreso. Primero, dar las gracias a las compañeras de Portugal por invitarme en este congreso a ser moderador. Intentaré hablar despacio porque a veces me emociono y empiezo a hablar rápido o deprisa y simplemente para que esté un poquito más tranquilo se pueda entender. Os pido primero disculpas que voy a decir a mi hijo que baje la televisión. Esperemos un segundito. Ya está. Vale, y sin más, vamos a empezar porque no habéis venido a verme a mí, sino a escuchar a Jonathan con la primera ponencia que será Situación actual del trabajo social clínico en España. El ponente será Jonathan Regalado, trabajador social clínico. Y me dispongo a leer un poquito del currículum de Jonathan. Es trabajador social clínico, doctor en psicología, máster en intervención social y comunitaria, experto universitario en intervención psicoterapéutica. Está acreditado como mentor en trabajo social clínico por el European Center for Clinical Social Work, CEO y director del Instituto Español de Trabajo Social Clínico y el Centro de Bienestar Familiar de esta institución. Cuenta con 17 años de experiencia profesional en práctica pública y privada, tanto clínica como asistencial, y ha intervenido con más de 1.600 casos y ha impartido más de 4.000 horas de formación, especializada en más de 10 países. Autor del libro El trabajo social clínico es legítimo y cómo hacer un diagnóstico de trabajo social. Y coautor del libro Prácticas de trabajo social clínico de la compañera Amaya Ituarte 2017. Y es director del máster universitario en trabajo social clínico, que es pionero en España. Y sin más, doy la bienvenida a Jonathan y le paso la palabra para su ponencia. Muchas gracias, Gabriel. Me alegra que podamos estar compartiendo este espacio virtual. Aprovecho para también dar las gracias a Sandra y a Irene por el esfuerzo que han hecho de organizar este evento. No es fácil organizar un evento de este calibre, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, donde todavía la especialidad del trabajo social clínico para muchos y para muchas sigue siendo una especialidad desconocida y no es fácil encontrar apoyos suficientes para sacar adelante este evento. Así que, bueno, dar las gracias por el esfuerzo que han hecho para llevarlo a cabo y contar con mi presencia. A ver qué me están pidiendo aquí, que confirme cuál es mi idioma. Parece ser que para la traducción, aquí está. Bien. Bueno, pues el objetivo de mi presentación esta tarde es hacer una breve síntesis de la situación actual de la especialidad aquí en nuestro país, en mi país, en España.
Asimismo, dedicaré un tiempo al inicio de esta presentación a precisar algunos elementos definitorios de la especialidad, por considerar que son pertinentes todavía hoy en los tiempos que corren. Necesitamos tener estas referencias, saber específicamente qué es el trabajo social clínico o por lo menos llevar a cabo una aproximación conceptual para también saber lo que no es el trabajo social clínico. Una vez situado esta parte de la ponencia, a la que dedicaremos prácticamente el 50%, pues pasaremos a la situación actual de la especialidad en España. Espero que sea de vuestro agrado y de vuestro interés esta presentación, y también espero que las personas que no son hispanohablantes pues me entiendan adecuadamente. También haré un esfuerzo por hablar de manera un poco más despacio de lo habitual para que se pueda entender correctamente. También, bueno, al finalizar la presentación, creo entender, corríjanme si me equivoco, Sandra o Irene, Pilar, habrá tiempo para hacer preguntas y resolver inquietudes Posso o ficar com isto ligado? hacer debate. Telefones. Tendremos ese tiempo al finalizar la presentación. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla. Bien, pues vamos entonces a realizar una aproximación a la definición del trabajo social clínico. Y me refiero a una aproximación porque considero que jamás podremos tener una definición prácticamente de nada en este mundo, una definición universalmente aplicable, dado que las profesiones, al igual que cualquier otra práctica laboral, pues depende mucho también de los contextos locales en los que se desarrolla. Por lo tanto, aquí voy a recurrir a definiciones de instituciones que tienen un amplio respaldo a nivel internacional y que entendemos que, al ser definiciones de trabajo social clínico procedente de estas instituciones con bastante respaldo, pues podemos recurrir a estas definiciones para entender qué está haciendo el trabajo social clínico hoy, en 2024. En la literatura especializada de trabajo social clínico tenemos definiciones de autores, y hay autores con mayor y otros con menor respaldo. Por ejemplo, en nuestro contexto español tenemos a Amaya Ituarte como una autora pionera, y con su definición pues ha sido muy referenciada de manera constante en diferentes producciones literarias, producciones científicas, en congresos, por ser de las pioneras y de las pocas definiciones en nuestro país. Al igual que Amaya Ituarte, pues en los diferentes países donde está desarrollado el trabajo social clínico existen autores de referencia a los cuales se recurre para entender qué es la especialidad. Pero yo no voy a recurrir a definiciones de autores, porque evidentemente pues los autores tienen muy buen trabajo, pero detrás de sus obras solo está su propio respaldo. Entonces, en este momento actual del desarrollo de la especialidad, creo que necesitamos el amparo también y recurrir al amparo de definiciones de instituciones
porque todavía existen detractores del trabajo social clínico. Por lo tanto, necesitamos utilizar argumentos que tengan un respaldo más allá de la propia experiencia u opinión de un autor o una autora particular. Necesitamos el respaldo a nivel de definiciones de instituciones importantes y potentes a nivel internacional y a nivel nacional. Y ustedes se preguntarán, Jonathan, ¿y cuáles son esas instituciones? ¿Cuáles son las instituciones de prestigio internacional que han definido el trabajo social clínico específicamente, no el trabajo social en general, sino el trabajo social clínico específicamente? Pues son estas. Estas son algunas, las que he considerado traer para esta ponencia. Tenemos la definición de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. No sé si conocen los antecedentes de esta institución, pero es una institución de referencia a nivel internacional en el desarrollo de planes de formación en universidades de trabajo social y el desarrollo de la profesión misma a nivel de todo el mundo. Tenemos la definición del Centro Europeo de Trabajo Social Clínico, esto ya en un contexto europeo, y de la Comisión Europea, que como sabemos, la Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. En el plano del contexto americano tenemos la definición de la propia Asociación Americana de Trabajo Social y se menciona esta asociación por el importante impacto que tiene a nivel mundial, dado que es la asociación de profesionales pues, más grande del mundo, con mayor cantidad de profesionales afiliados a ella. Y en el plano nacional, en España, tenemos la definición del propio Consejo General del Trabajo Social, que para los que no son españoles, el Consejo General es la institución gremial que se encarga de regular la profesión, organizar, regular y proteger la profesión. Pues estas son algunas de las instituciones donde hay definiciones de trabajo social clínico de manera específica. Y veamos algunas de ellas. Vamos a revisar la de la Comisión Europea y la de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. La Comisión Europea, fíjense ustedes que en 2018 desarrolló lo que se conoce como la ESCO, European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations. Es una clasificación que está disponible en más de 25 idiomas, mediante la cual Europa, la Comisión Europea, describe y determina cuáles son las competencias y las cualificaciones necesarias que tienen que tener más de 3.000 profesiones. Dentro de ahí están recogidas las 3.000 profesiones que considera más relevantes para el mercado laboral europeo. Esta clasificación se elabora con la finalidad de que cada país tenga como referencia qué competencias y habilidades tiene que tener cada profesional de cada sector profesional, y esto permite a los países generar planes de formación universitarios o de formación profesional y también adaptar las empresas a estas cualificaciones o los mecanismos de selección de personal. Pues fíjense que en esta clasificación a los trabajadores sociales clínicos se le asigna el código 26353.3 y se define como profesionales que proporcionan servicios de terapia, asesoramiento e intervención a los clientes que tienen problemas principalmente de enfermedades mentales, adicción y abuso, y se le apoyan y ayudan a acceder a los recursos necesarios. Como vemos aquí,
se define lo que se hace básicamente en trabajo social clínico, que se hace intervención directa a través de la terapia y el asesoramiento, e intervención indirecta a través de la promoción y el acceso a los recursos del medio ambiente. También se centran en el impacto que tienen los problemas sanitarios y de salud pública en los aspectos sociales. Esto es ya más un nivel especializado a nivel macro o mesosocial. Pues esta es la definición del trabajo social clínico que podemos entender como de importante referencia a nivel de Europa. Indirectamente, dado que la ESCO clasifica las ocupaciones más relevantes en el mercado laboral de la Unión Europea, entendemos por defecto que la Comisión Europea considera el trabajo social clínico una ocupación relevante para el mercado laboral europeo. Veamos la definición de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Esto sería una definición a nivel mundial. Para esta definición se ha recurrido a profesionales de diferentes contextos internacionales, es decir, es una definición construida de manera colaborativa por representantes del trabajo social clínico en diferentes contextos, europeos, americanos, latinoamericanos y asiáticos. Precisamente esta definición de la Asociación Internacional de Escuelas se construyó el año pasado en Oporto, es decir, está hecha en el contexto de Portugal. Esto fue una muy buena noticia y un producto, al fin y al cabo, en el que participó directa o indirectamente Portugal, ¿sí? Y se sentenció en esa reunión en Oporto el año pasado. Y dice de esta manera: definen al trabajo social clínico como un área especializada dentro del trabajo social, por lo tanto una especialidad, desde la cual se ejerce a nivel de individuo, pareja o familia, pero también con grupos. Los trabajadores sociales clínicos, y aquí habla de sus funciones, realizan diagnósticos y evaluaciones y brindan intervenciones terapéuticas o sociopedagógicas. Aquí hablan de los grandes métodos del trabajo social a nivel de intervención directa, que sería la terapia y la socioeducación. En esencia, su intervención clínica está dirigida a los problemas de salud mental, problemas emocionales y problemas de comportamiento, pero también a crisis familiares, problemas en las relaciones o situaciones en las que haya que intervenir en el medio ambiente de las personas. Y aquí volvemos a la intervención indirecta a través de los recursos. Y aquí habla, incluyendo los sistemas que afectan a la vida de las personas a las que servimos. Los sistemas como el laboral, el económico, la vivienda. Y este sería el aspecto diferenciador, uno de los grandes aspectos diferenciadores de la práctica clínica del trabajo social con respecto a otras prácticas clínicas, que ejercemos la intervención terapéutica desde una perspectiva de persona en ambiente. Para ello utilizamos no solo la terapia, la intervención directa, sino también la intervención indirecta, a través de la intervención social, la gestión de recursos económicos o la movilización del medio ambiente. Quiero compartirles el documento original de la definición de la Asociación Internacional de Escuelas, porque hay otros aspectos interesantes que considero importante traer a esta conferencia. Este es el documento traducido, esta traducción oficial la ha realizado, bueno, no es una traducción oficial, es una traducción que ha realizado
el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. En esta definición ha participado activamente Paola Grandón, codirectora del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Ha participado como representante de Latinoamérica en trabajo social clínico. Fíjense que en la formación y en la educación que debe de tener un trabajador social para poder ejercer el trabajo social clínico, la Asociación Internacional es clara y dice que se requiere de educación avanzada y formación que va más allá de la licenciatura y el bachillerato. Está hablando claramente, y ahí pone como ejemplo, de la maestría o el máster en trabajo social. Esto no lo propone la asociación de manera inédita. Ya coinciden en esta tesis otras instituciones del trabajo social clínico y otras definiciones. De hecho, es un punto en el que existe consenso entre la mayor parte de las grandes instituciones del trabajo social, que para ejercer el trabajo social clínico hemos de tener una maestría. Con respecto a las perspectivas teóricas o los modelos terapéuticos, aquí la Asociación Internacional refleja claramente la heterogeneidad que existe dentro de la práctica del trabajo social, al igual que existe dentro de la práctica de la psicología clínica o de la psiquiatría clínica. Todos aquellos perspectivas teóricas y modelos de intervención que tienen respaldo en nuestra Sí. profesión. De este modo, pues Hola. parece que hay algún micro abierto. De este modo, pues se legitiman diferentes perspectivas como la teoría cognitivo-conductual, el MDR, la intervención en crisis, la entrevista motivacional y las perspectivas teóricas construidas por el trabajo social como la terapia narrativa o la terapia centrada en solución. Aquí hace mención a que en el contexto europeo existe una predisposición a enfoques de la pedagogía social más que enfoques psicologizantes. Y eso es una característica importante del trabajo social clínico que se está construyendo actualmente en España, en Latinoamérica y también en Portugal. Un trabajo social clínico que desea y se está apartando de las perspectivas psiquiátricas, biomédicas, y está más informada por las perspectivas críticas, más informada por las perspectivas de la persona en ambiente, y de ese modo pues utiliza la concientización, la educación y el empoderamiento como vía de tratamiento también, como vías de intervención, con la finalidad no solo de provocar bienestar psicosocial con el tratamiento, con la intervención, sino también lograr mayores cotas de emancipación. Entonces, no es solo, la terapia no debe de servir únicamente en nuestro contexto para lograr que las personas se sientan mejor con su vida, sino también que estén más libres de los mecanismos de opresión, discriminación y desigualdad. Aquí, con respecto a las perspectivas teóricas o perspectivas, modelos de intervención, hace alusión de que realmente no hay un modelo único y prioritario y no debería de haberlo, pero sí que debemos de asegurarnos éticamente de que el modelo o la perspectiva teórica que estemos utilizando respete los valores del trabajo social. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras sociales, en nuestro contexto español y latinoamericano, portugués también, como no hemos tenido
maestría en trabajo social clínico, hemos tenido que realizar itinerarios de formación para poder hacer trabajo social clínico, hemos tenido que formarnos en escuelas de psicoterapia. Pero las escuelas de psicoterapia pueden tener coincidencias con los valores del trabajo social o pueden ir en contra de los valores del trabajo social. Por eso es importante que si queremos ejercer el trabajo social clínico tengamos en cuenta el modelo de intervención o la perspectiva teórica desde la cual estamos ejerciendo, porque debe ser congruente con los principios y valores del trabajo social. Y en esto, pues, hago un llamamiento específico, por ejemplo, a prácticas de las psicoterapias, donde son los psicoterapeutas los que eligen, por ejemplo, los objetivos de la intervención. Esto iría en contra de un principio básico como el de autodeterminación de las personas, ¿no? Y de este tipo de modelos terapéuticos existen en nuestras prácticas habituales, o los modelos terapéuticos en los que se exige una contraprestación a las personas con las que estamos trabajando. También esto iría en contra de nuestros principios y valores. Entonces, para ejercer el trabajo social clínico podemos utilizar cualquier perspectiva teórica que esté basada en evidencia y que respete los principios y valores del trabajo social. Y ya por último, con respecto a las definiciones, pues quisiera hablar de un contexto nacional en España, que tenemos la definición de la organización que tiene la labor de representar al trabajo social en nuestro país, que es el Consejo General. El Consejo General, precisamente en el 2022, hace muy poco tiempo, publicó un informe llamado Trabajo Social Clínico, el trabajo social clínico y la psicoterapia. En este informe define el trabajo social clínico y además legitima la práctica de la psicoterapia por parte del trabajo social. Aquí define el trabajo social clínico, al igual que otras instituciones, como una práctica especializada. Quiere decir que hemos de especializarnos para poder ejercerlo. Afirma, al igual que otras instituciones, como la Asociación Internacional, que el trabajo social clínico asume los principios del trabajo social y sus valores y forma parte del trabajo social desde que comienza el trabajo social. Fíjense que el trabajo social clínico, denominado como tal, no aparece desde el inicio de la profesión, pero todo su marco teórico, todo su marco metodológico y su forma de ver la persona en interacción nace desde el inicio del trabajo social. Desde las grandes madres del trabajo social vemos que todo su trabajo es puramente clínico, como Richmond, como Hamilton, como Jessie Taft, Virginia Robinson, etcétera, etcétera. Afirma que el trabajo social clínico es multicontexto, quiere decir que puede ejercerse en cualquier contexto de la intervención. Por lo tanto, no es únicamente una intervención en contextos de salud o de salud mental, cualquier contexto de la práctica, incluida la práctica privada. Se ejerce desde una perspectiva persona en ambiente. Esto es una perspectiva teórica característica en trabajo social que nos define como profesión y de esta manera, pues, tenemos siempre en consideración tanto al entorno como a la persona y cómo ambos se retroalimentan y se influyen de manera mutua. Por lo tanto, tanto el problema, el diagnóstico, como la solución dependen tanto de persona como de ambiente. Es un proceso relacional y psicoterapéutico. Así define a la práctica del trabajo social clínico, la práctica directa. Quiere decir que solo puede hacerse si hay una relación y hay un montón de intervenciones que hacemos con casos donde no hay una relación. Dense cuenta que una relación implica voluntad
por ambas partes de relacionarse para conseguir un objetivo común. Hay muchas situaciones en las que intervenimos. Hay muchas situaciones en las que intervenimos donde no existe voluntad por parte de la persona de relacionarse con nosotros y nosotras para un objetivo común, sino que son procesos administrativos, burocráticos o con un fin concreto. Entonces, depende de la relación, el trabajo social clínico. Un medicamento que prescribe un médico tiene eficacia terapéutica aunque no haya buena relación con el médico. El trabajo social clínico no es eficaz si no hay una relación terapéutica bien consolidada con el profesional. Y es psicoterapéutico porque hace uso de estrategias principalmente psicoterapéuticas y alude aquí su autora, que es Amaya Ituarte, a el contexto, que siempre se da dentro de un contexto terapéutico, donde las necesidades de la propia persona son la guía y el inicio del camino y el final. Y es compatible con recursos. A esto se refiere que es compatible con la intervención indirecta, es compatible con las intervenciones de los trabajadores y trabajadoras sociales que van dirigidos a gestionar la política social, a proporcionar recursos, a proporcionar servicios de públicos o privados que permitan pues compatibilizar la intervención. Por lo tanto, el trabajo social clínico de este modo sería adecuado e idóneo para los servicios sociales públicos, todos los servicios de atención primaria, donde ayudamos a las personas que sufren situaciones de pobreza y de exclusión social. Teniendo en consideración estas definiciones, pues estamos en calidad de poder afirmar que no es el trabajo social clínico. No es algo que acaba de surgir, como vemos, nace con el propio trabajo social. No solo existe en Estados Unidos, veremos que hay muchos otros países donde existe, aunque Estados Unidos tenga mucha fama. No es un tratamiento solo individual, también hay tratamiento de pareja, familia y grupo. No es una práctica acrítica y funcional, lo fue. Algunas de las prácticas del trabajo social clínico, bueno, del trabajo social de caso, se le acusó de ser funcional al status quo. Hoy por hoy, que hemos incorporado, hemos aprendido de la reconceptualización latinoamericana y hemos incorporado las perspectivas críticas, las perspectivas del empoderamiento, las perspectivas de la pedagogía social, la perspectiva feminista, la antiopresiva. Todo eso ha enriquecido la práctica clínica del trabajo social. Y hoy por hoy estamos en calidad de afirmar que podemos hacer terapia política o terapia con un componente político importante. Es posible. Y un gran representante de ello es la terapia narrativa. No es un modelo de intervención, que así se le conoce en ocasiones, ¿sí? En ocasiones se lo define como un modelo de intervención. No lo es. Es una especialidad de la disciplina del trabajo social, bajo la cual coexisten todos los modelos validados por el trabajo social, humanistas, cognitivo-conductuales, psicodinámicos, sistémicos, posmodernos, estructuralistas. No es solo psicoterapia. Los trabajadores y trabajadoras sociales clínicas no se ocupan solamente de hacer terapia. Como vemos, hacemos intervención directa e indirecta. Siempre la finalidad es el proceso terapéutico, o sea, que todo sume al proceso terapéutico. Pero no solo se proporciona psicoterapia. También otros servicios son la intervención en crisis, la educación o la socioeducación, la mediación, la gestión de recursos económicos, la defensa de casos, la información, orientación y valoración de recursos sociales o la colaboración interdisciplinaria. No es trabajo social sanitario y no es trabajo social en salud mental. Como vemos, es una especialidad que es multicontextual. Por lo tanto, no se reduce únicamente a los contextos sanitarios o de salud mental.
abarca mucho más que los contextos sanitarios y de salud mental. Se dedica no solo a los procesos de salud y enfermedad, sino a los procesos relacionados con el malestar psicosocial. El malestar psicosocial es mucho más amplio que los procesos de salud o enfermedad, dado que abarca cualquier situación interna o externa que provoque malestar en las personas. Y aquí pues nos referimos también a problemas propios del ciclo vital o dificultades relacionales. Bien, pues en este punto tenemos una aproximación a qué es el trabajo social clínico de una manera general. Y en este punto, pues, me gustaría hacer un repaso por algunas de las evidencias que ponen de manifiesto que estamos ante una especialidad plenamente consolidada. Ustedes me preguntarán, Jonathan, ¿y cuál es la finalidad de traer en la ponencia unas evidencias de que es una disciplina consolidada? Pues porque todavía actualmente, sobre todo en los países en los que estamos desarrollando el trabajo social clínico, seguimos recibiendo por un sector en España minoritario, en otros países mayoritario, como Brasil, ¿sí? Seguimos recibiendo acusaciones de que esto es un invento, es algo nuevo que acaba de surgir, es un invento de un lobby académico para ganar dinero, no tiene ningún tipo de respaldo, es algo que están utilizando un pequeño grupo de trabajadores sociales para tener trabajo porque está desempleado. Y todo este tipo de acusaciones que evidentemente son basadas en la ignorancia o la desinformación, porque no tienen esta información, pues ignoran que el trabajo social clínico es una especialidad consolidada en todo el mundo. Cualquier especialidad de una profesión, como puede ser la cardiología dentro de la medicina, o como puede ser la fisioterapia traumatológica dentro de la fisioterapia, o la pedagogía terapéutica dentro de la pedagogía, pues cualquier especialidad que digamos esté consolidada, para poder consolidarse debe de tener una historia, debe de tener unas competencias claramente definidas, debe de tener una formación de posgrado para poder especializarse, porque se llama especializada, es una especialidad, debe de tener presencia más allá de las fronteras de un país, es decir, debe de tener presencia internacional. Y todo este tipo de criterios, historia, competencias definidas, posgrados, presencia internacional, publicaciones científicas, todo esto lo cumple el trabajo social clínico. Tiene historia, tiene presencia internacional, tiene formación de posgrado, produce conocimiento científico, tiene instituciones de organización profesional en todo el mundo y tiene unas competencias claramente definidas, algunas de las cuales ya hemos visto en las definiciones que hemos repasado. Veamos algunos elementos de la historia. Ya Mary Richmond, antes de la publicación, mucho antes de la publicación, de su primera publicación, de la fecha de sus primeras publicaciones en trabajo social individual y el diagnóstico social, en un congreso, después de un congreso, publica su ponencia que se llamaba El arte de comenzar a realizar trabajo social, y lo escribió en 1911, y aquí es donde aparece por primera vez la palabra clínica social, en 1911, y lo hace para diferenciarlo de la intervención
comunitaria o la intervención en la gestión de la política social, como opuesto a eso. La clínica social la define como parte de los métodos de trabajo social, como un proceso que aborda las unidades en contraposición a lo comunitario que aborda las colectividades, los colectivos. Aquí la persona ocupa el centro de la escena, no lo ocupa ni el problema ni un gremio. En un gremio se dispersan las necesidades particulares para que prioricen las necesidades que comparte ese gremio o ese grupo social. En el caso de la clínica social, la intervención se desarrolla en base a las necesidades específicas y la persona en sí misma. Pues fíjense que ya aquí aparece la clínica social. Pero bueno, ustedes dirán, vale, pero lo definió ahí, después, ¿qué repercusión tuvo esto? Pues no solo tuvo repercusión, es que todas las escuelas de trabajo social, todos los modelos de trabajo social que se desarrollaron en el inicio de la profesión tenían un componente clínico esencial. Y es que todos los modelos, todos y cada uno de los modelos desarrollados en el origen del trabajo social, es decir, en todo lo que consideramos como la escuela del trabajo social de caso, todos, sin excepción, iban dirigidos a provocar modificaciones en lo que hablaba, en lo que denominaba Richmond, en la personalidad. Todos ellos iban a provocar modificaciones en la personalidad. Hoy en día no hablaríamos de personalidad, hablaríamos de una modificación en la subjetividad del ser humano, ¿sí? Donde entrarían cogniciones, emociones, pensamientos, donde se van a modificar principalmente la conducta y la forma de interactuar con el entorno. Ese era el fin y la finalidad de todos los modelos de intervención de casos. Y aquí tenemos algunas de las principales representantes, donde sus modelos y sus escritos hablan en definitiva de intervenir en la subjetividad. Gordon Hamilton establece la psicoterapia como una de las funciones en la práctica. Florence Hollis, que denomina, y bueno, así se denomina uno de sus libros más famosos, el proceso de trabajo social con casos como una terapia psicosocial. Virginia Robinson y Jessie Taft, que son las fundadoras de la escuela funcionalista, proponen una forma nueva de comprender la relación entre la personalidad y el entorno. Y esta es una de las características definitorias, ¿no?, del trabajo social clínico, que nos ocupamos de la subjetividad como se ocupa también la psicología o la psiquiatría, pero nuestra ocupación y preocupación radica, nuestra experticia radica en que entendemos cómo la subjetividad y el entorno se retroalimenta e interactúan de manera dialéctica, y esto provoca ciertos problemas y ahí también radican muchas de las soluciones. Lydia Rapoport, que desarrolló la intervención en crisis e introdujo el concepto de terapia breve dentro del trabajo social, y también con ello se anticipó mucho a lo que conocemos como terapia breve hoy en día. Pues así tenemos el origen, ¿no?, del trabajo social, y vemos cómo la clínica ya estaba presente. La práctica terapéutica estaba presente en todo el origen del trabajo social. Aló. La denominación del trabajo social clínico como tal, es decir, el trabajo social clínico como especialidad, a ver que hay un micro abierto ahora. La aparición formal de la especialidad aparece en los años 60. Aquí es cuando aparece la denominación trabajo social clínico formalmente. Y aparece en el estado de California, en Estados Unidos, a raíz de un litigio, una disputa judicial entre la psicología y el trabajo social.
fíjense que en esta época se estaban reflejando lo que está sucediendo ahora, ¿no? En nuestro contexto latinoamericano, iberoamericano. La psicología denunció al trabajo social por hacer psicoterapia, aludiendo a que la psicoterapia era exclusiva de la psicología. Perdieron el juicio y en este punto, pues, es cuando Estados Unidos comienza a desarrollar las primeras licencias de trabajo social clínico para que fuese una profesión excesivamente regulada y con garantías de seguridad y de calidad para todos los usuarios y usuarias. Y aquí aparece formalmente el trabajo social clínico, que ya pues, a lo largo de los años 60 pues, se traslada a contextos como Canadá, Puerto Rico, Australia, Nueva Zelanda, posteriormente Sudáfrica, los años 70, los años 80 llega a Europa, específicamente en Alemania, en Suiza, posteriormente Polonia y en los años 90 es cuando entra España en un plano académico únicamente, a los años 90. Entonces, la conclusión de esta parte es que el trabajo social clínico, la dimensión terapéutica y clínica del trabajo social surge desde que nace el trabajo social y el trabajo social clínico con ese nombre como especialidad reconocida aparece en los años 60 en Estados Unidos, con ese nombre. El segundo criterio de la consolidación internacional es que tenemos presencia internacional. Aquí hay algunos de los países donde se encuentra el trabajo social clínico. Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda también, Alemania, Noruega, Suiza, en Polonia también, en nuestro contexto europeo, Puerto Rico, Israel también, Egipto, Japón. Y en vías de desarrollo nos encontramos España, Chile, México, El Salvador, Ecuador, Costa Rica también, que ya desde el año pasado tiene maestría en trabajo social clínico, la primera maestría de la historia de Costa Rica, Portugal y Brasil. ¿Sí? A estos países nos encontramos todavía en vías de desarrollo. España, Chile y Costa Rica somos los países en vías de desarrollo que vamos con un poco más de avance porque ya tenemos instituciones específicas del trabajo social clínico en nuestro país y tenemos maestrías universitarias. El trabajo social clínico tiene producción científica. Solo buscando en Amazon hay más de 6.000 libros especializados, esto sin contar los miles de libros que hay en las bibliotecas de las facultades de trabajo social en todo el mundo. La revista más importante en trabajo social clínico, que además es la más antigua, es la Clinical Social Work Journal de Estados Unidos, una revista de alto impacto. Tenemos otra en Viena, tenemos una revista en Egipto y también la revista latinoamericana de Chile, de reciente creación. Organizaciones profesionales en Norteamérica es donde se encuentran las organizaciones más antiguas por ser Estados Unidos pionero en el origen de la especialidad, siendo pues instituciones importantes el Instituto del Trabajo Social Clínico, que es del 81, o la misma Asociación Americana de Trabajo Social. En América del Sur, pues encontramos los institutos de Chile, Brasil, México y Perú, que como ven todos son de reciente creación, de 2019 en adelante. Esto nos indica el importante desarrollo y expansión que está teniendo el trabajo social clínico en los últimos años. En Europa tenemos el Centro Europeo de Trabajo Social Clínico, la Asociación Alemana de Trabajo Social
el Instituto de Trabajo Social y Salud de Suiza no son específicos de trabajo social clínico, pero tienen una sección específica de trabajo social clínico dentro de ellos. Y luego, en el plano de España y de la península ibérica, pues tenemos el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, que es la institución la cual yo dirijo, y el Instituto Portugués de Trabajo Social Clínico, que es la institución que está organizando este evento, de manos de Sandra e Irene. Con respecto a las competencias que tiene el trabajo social clínico, la mayoría están claramente definidas y no hay controversia. La intervención social, el asesoramiento, la orientación. Donde está la controversia es en la función de la terapia, porque es la que tiene muchos novios, muchas novias, y hay muchas disciplinas y profesiones que quieren atribuírsela de manera exclusiva. Entonces aquí es donde existe la controversia y donde todavía seguimos sufriendo los trabajadores y trabajadoras sociales acusaciones de intrusismo por hacer algo a lo que tenemos derecho. ¿Dónde está reconocido nuestro derecho a hacer terapia? ¿Quién reconoce la terapia como función propia del trabajo social? Ya hemos visto algunas de las definiciones donde se reconoce la terapia como función. Recordemos algunas de ellas, pero aquí les voy a ampliar otras. Aquí tenemos a nivel internacional la Comisión Europea, que ya vimos su definición, pero también tenemos la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Las instituciones de trabajo social tenemos la definición propia de la Federación Internacional del Trabajo Social, la de la Asociación Internacional de Escuelas, que ya se las conté al principio de esta ponencia, y la del Consejo General del Trabajo Social Español. Y luego tenemos instituciones de la psicoterapia y de la psicología que también legitiman como función propia la terapia y la psicoterapia en el trabajo social. Y aquí hablamos de la Asociación Europea de Psicoterapia, el Consejo Mundial de la Psicoterapia y la propia Asociación Americana de Psicología. Todas estas instituciones afirman que el trabajo social tiene como función propia la terapia. Si bien es cierto que teniendo en consideración esto, tenemos una legitimidad institucional para hacer terapia, es necesario recurrir a las definiciones del trabajo social clínico para saber que aunque tengamos legitimidad institucional para hacer terapia, siendo solamente trabajadores sociales, sin especializarnos, por una razón de competencia y de ética, necesitamos especializarnos para hacer terapia. Por eso es necesario que tengamos una maestría y en eso coinciden todas las instituciones y las definiciones del trabajo social clínico. Pero a la pregunta, ¿los trabajadores sociales sin necesidad de ser clínicos tenemos reconocida la legitimidad de que podemos hacer terapia? La respuesta es sí, sin necesidad de ningún máster. Tenemos reconocido el derecho a hacer terapia. Otra cosa es que tengamos la competencia y sepamos hacer terapia siendo graduados o licenciados. A mi juicio, no es posible. La Organización Internacional del Trabajo tiene una clasificación internacional de ocupaciones. En esta clasificación mundial de las ocupaciones define las tareas del trabajo social así: proporcionar servicios de asesoramiento, terapia, mediación y sesiones grupales
para ayudar a los clientes a desarrollar habilidades y conocimientos necesarios para tratar y resolver sus problemas sociales y personales. Aquí estamos ubicados en esta categoría, el código 2635, como trabajo social y profesionales consejeros. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, toma una definición, la definición de la OIT, y la replica prácticamente. Y define al trabajo social como una profesión que proporciona asesoramiento, terapia y servicios de mediación a personas, familias, grupos y comunidades que tienen dificultades sociales y personales. La Organización Mundial de la Salud nos ubica dentro de la categoría de personal de apoyo y gestión de salud, dentro de la Clasificación Internacional de Profesiones de la Salud, que para la Organización Mundial de la Salud nosotros somos una profesión de la salud. La Comisión Europea ya vimos la definición y de la Asociación Internacional también vimos la definición. Veamos la definición de nuestra gran casa, nuestra gran institución, es decir, la institución que gobierna o regula el trabajo social a nivel mundial, que es la FITS. La FITS en el año 2020 o 2019, no recuerdo exactamente el año, crearon la nueva definición global del trabajo social, una definición en la que participan todos los países del mundo que están afiliados a la FITS, entre ellos España, Portugal también. Y en esta definición global, literalmente se dice, la práctica del trabajo social abarca una variedad de actividades que incluyen diversas formas de terapia y asesoramiento, trabajo en grupo y trabajo comunitario. Diversas formas de terapia. Aquí evidentemente está haciendo alusión a las diferentes perspectivas teóricas que pueden existir dentro de las terapias, que lo que hacen es que las terapias sean diversas, heterogéneas, pero al fin y al cabo la función es la misma, es terapia. Es importante esta definición global del trabajo social y les invito a recurrir a ella cuando nos encontremos con colegas de trabajo social en nuestros países que siguen afirmando que la terapia no es parte del trabajo social. Entonces, yo cuando converso con colegas que afirman este tipo de sentencias, yo primero les pregunto para saber, ¿esa es tu opinión personal o es una opinión que respalda tu profesión a nivel institucional? Normalmente dicen que es una opinión profesional, respaldada profesionalmente. Entonces yo les invito a que me digan qué opina nuestra profesión, la Federación Internacional. Les pregunto, ¿sabes lo que opina la Federación Internacional del Trabajo Social con respecto a la terapia? Y habitualmente la respuesta es no lo sé. Entonces les informo que la Federación Internacional reconoce que la terapia es una función propia. Entonces les invito a que den su opinión, evidentemente porque tienen derecho a dar su opinión, pero que reconozcan que es una opinión personal. Todos tenemos derecho a opinar personalmente, pero no podemos hacer parecer de que estamos representando a la profesión cuando decimos el trabajo social no puede hacer terapia. Cuando decimos el trabajo social no puede hacer terapia, estamos representándonos a nosotros mismos y mismas, porque la profesión no respalda esa afirmación, por lo menos teniendo en consideración la definición global. Oiga, que yo pertenezco a Lituania, que pertenezco a una isla taiwanesa y Taiwán no está federado en la Federación Internacional, bueno, pues ese país no ha colaborado en construir esa definición y no está adherido a esta definición.
pero siendo un país que pertenece a la FITS, no tenemos argumento profesional que sea válido para afirmar que el trabajo social no puede hacer terapia. Entonces les invito a ustedes que están asistiendo a este congreso a recurrir a este argumento cada vez que escuchemos estas afirmaciones que solo son opiniones personales. Bueno, aquí tenemos la del Consejo General del Trabajo Social en España, que en el informe que les comenté que se emitió en el 2022, reconoce que el trabajo social no solo puede hacer terapia, puede hacer psicoterapia. ¿Cómo? Con la formación especializada correspondiente, es decir, debe de especializarse. Además, añade que el trabajo social clínico y la psicoterapia han estado relacionados desde el comienzo del trabajo social clínico, siempre, y que además el trabajo social ha contribuido a la psicoterapia de una manera muy importante, desarrollando corrientes teóricas como la terapia familiar, la terapia centrada en soluciones, la intervención en crisis, la terapia narrativa o las intervenciones dialógicas y colaborativas. Veamos qué opinan las instituciones de la psicoterapia. Ya no estamos en las instituciones del trabajo social, estamos en las instituciones de la psicoterapia. Fíjense que en el año 1990, perdón, 1990, diferentes países se reúnen en Estrasburgo para definir la psicoterapia. Esto con la finalidad de que los diferentes países que se reunieron allí del Consejo Mundial pudiesen tener una base para poder luego regular legalmente la psicoterapia en cada uno de sus países. En esta definición se basan las diferentes instituciones de la psicoterapia más importantes en el mundo para certificar a los psicoterapeutas, para decir, oye, sí, tú cumples las condiciones para ser psicoterapeuta o no las cumples. En esta definición de Estrasburgo, definen la psicoterapia como una disciplina independiente y una profesión independiente y libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicoterapia no es psicología, que la psicoterapia no es psiquiatría y que la psicoterapia no es trabajo social clínico. Estos cuatro que acabo de mencionar son disciplinas todas independientes. La psicoterapia está al rango del trabajo social, de la psicología, de la psiquiatría. Es independiente a ellas. Por lo tanto, esta definición es un argumento útil cuando escuchamos discursos que quieren hacer parecer que la psicoterapia es exclusiva, propiedad exclusiva de la psicología o de la psiquiatría. Además, añade la definición de Estrasburgo que para ser psicoterapeuta se ha de tener unos estudios preliminares, es decir, no hacemos una carrera de psicoterapeutas directamente, tenemos 18 años y vamos a la universidad directamente a estudiar psicoterapia. No se puede. Primero tienes que estudiar una carrera, una profesión, y luego especializarte en psicoterapia. Y dice que esa capacitación previa debe ser, en particular, ciencias humanas y ciencias sociales. El trabajo social es una ciencia social. Por lo tanto, la definición de Estrasburgo afirma que nuestra profesión es idónea para acceder a formarse como psicoterapeuta. Fíjense que aquí no aparecen las ciencias de la salud. Paradójicamente, en España, una de las importantes federaciones de psicoterapeutas, que es la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, la FEAP, ha sido llamada en ocasiones por el Consejo Europeo, el Consejo Europeo de la Psicoterapia ha llamado la atención a esta Federación Española porque ha intentado en diversas ocasiones
excluir de las certificaciones de psicoterapia a las ciencias sociales. Esto lo han hecho en diferentes ocasiones, está publicado, las diferentes llamadas de atención que se le ha hecho a la FEAP por parte de Europa. La FEAP el año pasado modificó definitivamente sus estatutos y no nos permite acceder a la certificación como psicoterapeuta en España. A través de ellos existen otras federaciones y otras asociaciones que sí nos certifican, pero la FEAP excluye al trabajo social. A ver si ahora. La FEAP excluye al trabajo social del acceso a acreditarse como psicoterapeuta, en contra de la Declaración de Estrasburgo y en contra de lo que marca el Consejo Mundial y la Asociación Europea. De este modo, tenemos aquí otro argumento cuando escuchamos decir en nuestro país, no, es que la FEAP, la Federación, no acredita a los trabajadores sociales como psicoterapeutas. Eso quiere decir que ustedes no pueden hacer psicoterapia. Es un argumento erróneo. Primera razón por la cual eso es un argumento erróneo. Las federaciones son instituciones privadas, no son instituciones públicas. Quiere decir que sus criterios para certificar, ellos proporcionan una certificación privada. No es una certificación del Ministerio de Trabajo. No es una habilitación profesional que da el Estado. ¿Por qué? Porque la psicoterapia en España no está regulada. Por lo tanto, los trabajadores o trabajadoras sociales y cualquier otra profesión puede hacer psicoterapia sin necesidad de estar acreditado por la FEAP o por cualquier otra asociación, porque la psicoterapia no está regulada en España. Al no estar regulada, no se necesita, no se exige legalmente ningún título para hacer psicoterapia. Entonces, no necesitamos estar acreditados por la FEAP para poder hacer psicoterapia. Nosotros tenemos la legitimidad del Consejo General del Trabajo Social, que es nuestra casa. Si la vecina no nos abre la puerta, no pasa nada. Nosotros tenemos nuestra propia casa. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando escuchemos argumentos, el trabajo social no puede hacer psicoterapia, puede hacer terapia, pero no psicoterapia, o no puede acreditarse como psicoterapeuta, preguntémosles a esa persona si conoce la Declaración de Estrasburgo y si sabe que el Consejo Mundial y la Asociación Europea, es decir, los máximos exponentes de la psicoterapia a nivel mundial, acreditan a trabajadores sociales como psicoterapeutas. Es decir, ustedes pueden recurrir, ustedes se forman en psicoterapia y van a la Asociación Europea y se acreditan como psicoterapeuta europeo. Y ya pueden ejercer con esa acreditación en cualquier país de Europa. Por lo tanto, sí podemos hacer psicoterapia y tenemos legitimidad para ello. Y por último, la Asociación Americana de la Psicología, la institución de la psicología más grande del mundo. En un documento, un artículo que publica la APA en 2022, donde hace diferenciaciones entre la práctica clínica del trabajo social y la práctica clínica de la psicología, aquí afirma de manera literal que los profesionales que brindan psicoterapia de forma más común son psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Todos están capacitados para ofrecer psicoterapia. Las diferencias radican en que se han capacitado y educado a nivel de pregrado de manera diferente, porque cursamos bachilleratos distintos, carreras distintas. Además, añade aquí que nuestro enfoque va más centrado en lograr que la persona interactúe con su entorno, en la interacción, va más enfocado ahí. Pero como ven, la APA
habla claramente de que estamos legitimados, según ella, para hacer psicoterapia. El otro argumento sería la formación de posgrado, no me detengo mucho aquí. Existen posgrados en todos estos países que les he ido comentando, que es donde está desarrollado el trabajo social clínico o donde está en vías de desarrollo. En España, el primer máster y único máster de trabajo social clínico que está en activo es el que dirijo yo, dirige el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, un máster de 2 años que se realiza completamente en línea y que está acreditado, es un título propio de la Universidad a Distancia de Madrid. Aquí tenemos a Mayan, que es también parte del equipo docente de nuestro máster, y no sé si habrá alguien más por aquí del equipo docente, porque sí, también sé que hay algunos alumnos o alumnas de nuestro máster. Todo esto que les he contado está recogido en el libro que publiqué en 2022, que se llama El trabajo social clínico es legítimo. Todo lo que les he contado hasta ahora está recogido ahí, que son argumentos y evidencias que ponen de manifiesto pues, la legitimidad del trabajo social clínico. Bien, y ya por último, en estos 15 minutos que me quedan, voy a hacer un repaso por la situación actual y el origen del trabajo social clínico en España. Bueno, tengamos en cuenta a nivel de contexto para las personas que no han nacido en España, o no conocen la historia de España, que tuvimos una dictadura hasta el año 75, 1975. Este proceso político pues generó un impacto importante porque no entraba el conocimiento como debería de entrar y tampoco salía conocimiento. Es decir, estábamos un poco ciegos hacia el mundo exterior. Por lo tanto, los avances que tenía la profesión en otros contextos no nos iban llegando a la misma velocidad. Los primeros indicios de la clínica del trabajo social se ponen en evidencia ya desde la década de los años 50 en las primeras escuelas de trabajo social en Barcelona. El doctor Sarró, uno de los pioneros del modelo psicosocial en España, dirigía en Barcelona un hospital de salud mental y viajó a Estados Unidos para conocer cómo abordaban en Estados Unidos los problemas de salud mental. Allí se dio cuenta de que habían incorporado a los trabajadores y trabajadoras sociales de una manera masiva. Había muchísimos trabajadores y trabajadoras sociales haciendo trabajo social con las personas que tenían problemas de salud mental. Al llegar aquí es lo que se conocía como modelo psicosocial. Al llegar aquí implantó ese modelo y constituyó escuelas que llamaban en ese momento asistentes sociales, visitadoras sociales, psiquiátricas y posteriormente visitadoras sociales psicólogas. Se denominaban de esa manera. Y aquí aparecen los primeros indicios. Posteriormente, con las dificultades de la dictadura y los problemas de la posguerra, los problemas económicos, desaparece prácticamente el trabajo social profesional. Nos quedamos en un trabajo social filantrópico y ya es en la década a partir de la democracia, en el año 75, con ya el desarrollo de la profesión y que empezamos a estar en todas las comunidades autónomas, en todo el territorio nacional, los trabajadores y trabajadoras sociales, pues es cuando aparece formalmente el trabajo social clínico. En los años 90, concretamente en el año 92, aparece la obra de Amaya y Tuarte, Proceso y procedimiento de trabajo social clínico, en 1992. Es cuando se marca la fecha en la que aparece formalmente el trabajo social clínico en España, pero se queda en un plano académico durante 15, 20 años.
un plano en el que se habla del trabajo social clínico en congresos, en comunicaciones, en ponencias, en algunos artículos científicos, pero todavía no se traslada a los profesionales que estamos en la práctica profesional. No conocemos qué es el trabajo social clínico, ni siquiera lo hemos escuchado hablar. A partir de la década de 2010 en adelante es cuando empieza a bajar al plano profesional y empiezan los profesionales a conocer el trabajo social clínico, a pedir formación, a formarse, a documentarse, y empiezan a moverse los colegios profesionales y el Consejo General del Trabajo Social. Y en este punto, pues quiero contarles algunos de los hitos a partir de la década del 2010 en adelante, algunos de los eventos que han marcado el desarrollo del trabajo social clínico en nuestro país. En 2011, el Consejo General ya legitimó la práctica de la psicoterapia en un documento privado que expide a petición de un profesional de aquí, de la isla de Tenerife, donde yo resido, docente también de nuestro máster universitario, que es Juan Manuel Herrera. Él solicitó al Consejo que le dijera si podía o no podía hacer psicoterapia, dado que estaba recibiendo opresión por parte del Colegio de la Psicología de aquí de la provincia de Tenerife. Y el Consejo General le respondió literalmente: desde una perspectiva jurídica, el trabajador social puede hacer psicoterapia siempre que esté debidamente cualificado. En el 2017 se constituye la Comunidad Internacional del Trabajo Social Clínico. Esta comunidad era una página web, la primera página web en castellano donde había información de trabajo social clínico, y la constituimos Diego Reyes Barría y yo en esta época, que fue cuando nos conocimos allá por 2016, y en 2017 constituimos esto por la necesidad que había de visibilizar el trabajo social clínico y la ausencia que había en Internet de material sobre trabajo social clínico en castellano. Poníamos en Google trabajo social clínico, no aparecía nada. En castellano no aparecía nada. Entonces creamos una web donde alojamos definición, alojamos textos, vídeos, empezamos a crear contenido para YouTube, conferencias. Creamos un blog e invitamos a diferentes profesionales de diferentes países a que escribieran sobre la práctica terapéutica del trabajo social clínico, y de esta manera pues comenzamos a posicionar el trabajo social clínico en castellano en Internet. Hoy por hoy continúa el grupo de Facebook, que es Comunidad Internacional del Trabajo Social Clínico, que es uno de los más numerosos en esta red social. Ya la página web como tal desapareció cuando los respectivos institutos de cada país, el chileno, el español, el portugués, el peruano, pues hemos construido nuestras propias páginas web donde ya existe información sobre esta especialidad. En 2017 también se publica el libro de prácticas del trabajo social clínico coordinado por Amaya Ituarte, en el cual yo tuve el honor de participar escribiendo un capítulo, y es importante porque sería el segundo libro publicado en castellano. El primero fue el que ella misma publicó en el 92 y hasta 2017 no encontramos otro texto en castellano donde su título sea de trabajo social clínico. En 2018 se constituye la primera comisión dentro de un colegio profesional específicamente para trabajar el trabajo social clínico. Una comisión colegial. Aquí en el Colegio de Santa Cruz de Tenerife, una comisión que se constituye en esa época y que todavía sigue activa, de la cual yo formo parte. En 2019 se constituye un grupo de trabajo en el Colegio de Madrid.
Esto pone en evidencia cómo empieza a institucionalizarse el trabajo social clínico, es decir, ya las mismas instituciones profesionales legitiman indirectamente la especialidad al constituir comisiones dentro de su propia estructura. En 2019 se publica la Guía Breve de Trabajo Social Clínico por parte del Colegio de Trabajo Social de Tenerife. Es uno de los primeros documentos que promueven una definición del trabajo social clínico y que está creada en España por una institución oficial, que sería un colegio. Por eso es relevante. En 2019 nace la institución que yo dirijo, que sería la primera institución privada que está dirigida exclusivamente al desarrollo de esta especialidad. Desde el 2019 hasta el momento actual siguen los cursos, pero se concentraron muchas formaciones entre 2019 y 2021 por parte de colegios oficiales e incluso por parte del Consejo General. Yo tuve la oportunidad también de promover 4 ediciones de una formación de 750 horas de fundamentos del trabajo social clínico a través de 4 colegios en estos años, que fueron la base para lo que posteriormente sería el primer posgrado universitario en trabajo social clínico, que fue en 2021, que se llamaba Especialista Universitario en Trabajo Social Clínico, dirigido por mí y por mi equipo, y que posteriormente fue la base para el primer máster universitario en Trabajo Social Clínico, que ya les comenté, que realizó su primera edición en el año 2022 y continúa. En el 2022 aparece el informe, que ya han visto su contenido, el del Consejo General, y en 2023, el año pasado, nace la Asociación Española del Trabajo Social Clínico, la primera asociación específica de esta especialidad en nuestro país y que marca un hito muy importante para el apoyo y el desarrollo de nuestra profesión, de nuestra especialidad en España. ¿Qué retos tenemos para el futuro? Pues mayor visibilidad dentro de la profesión y fuera de la profesión. Necesitamos que nos conozcan. Necesitamos crear organizaciones profesionales en nuestros contextos iberoamericanos y portugueses también. Para esto, pues, es muy interesante la creación de grupos de trabajo, de grupos de discusión, de grupos de supervisión, de comisiones en los colegios o de sociedades científicas. Necesitamos en España también más posgrados. Ojalá pues lleguemos el momento en que todas las comunidades autónomas tengan al menos una universidad con un posgrado. Más producción científica, más sistematización, publicación e investigación. Esto en general en todo el trabajo social hace falta, pero en trabajo social clínico también. Y creo que lo más que urge a corto o medio plazo es la regulación. Tanto en nuestro país como en los contextos iberoamericanos y portugueses necesitamos regular. ¿Para qué? Para que se sepa bien qué debe hacer un profesional del trabajo social para ejercer el trabajo social clínico de manera adecuada. ¿Qué formación debe de tener? ¿Qué cantidad de supervisión debe de tener? ¿Qué experiencia debe de acumular? Para poder ejercer el trabajo social clínico. Esto nos protege a nosotros y nosotras, porque de esta manera nuestras instituciones nos legitiman frente a otras profesiones y también protege al usuario final, porque de esa manera las personas saben que cuando se ponen delante de un trabajador social clínico, saben que tiene X formación y X experiencia. La heterogeneidad no nos ayuda. Si nosotros vamos a un profesional, como pasa, por ejemplo, con los coaches, las personas que se denominan coaches. El coaching, al no estar regulado en cada país, hay gente que se identifica como coach con un curso de 50 horas
y hay gente que tiene más de 3.000 horas de formación en coaching y más de 2.000 horas de experiencia profesional. Esa heterogeneidad que existe crea inseguridad en el cliente porque no sabe exactamente si el coaching es una profesión al que me voy a dirigir y tiene 50 horas, 100 horas de formación o tiene 2 másteres. Eso no podemos permitirlo en ninguna especialidad del trabajo social. Por lo tanto, hemos de tender a la regulación. Y básicamente eso, ya como una frase para cerrar, pues creo que el trabajo social clínico es una esperanza y una oportunidad para trascender el asistencialismo histórico que ha intentado sin cesar reducir al trabajo social a la mera gestión de los recursos públicos. Supone la esperanza de volver de una forma renovada al lugar del que nunca debió apartarse las personas. Y aquí tienen mis contactos por si necesitan ubicarme en alguna red social o por email o la página web. Pues aquí les dejo el contacto. Si quieren pueden hacer una captura de pantalla, una fotografía o tomar nota y estoy a vuestra disposición para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias, Jonathan. Se me hace corto el espacio. Creo que esta ponencia, Sandra y las compañeras deberían de grabarla y cada vez que una persona diga que el trabajo social clínico no existe o que el trabajo social no tiene una dimensión terapéutica, debería de colocar esta ponencia y vean con la seguridad que tenemos que ir ahora al frente, ¿no? O sea, cuando vayamos a discutir y a defender el trabajo social clínico, creo que cualquier persona tiene que haber visto esta ponencia para que por lo menos sepa que no es una ocurrencia de alguna persona. A continuación, quiero hablar o decir lo que han ido poniendo la gente y las preguntas en el chat, y luego si alguien más quiere intervenir, pues que levante la mano y quiera intervenir. Daniel Miranda nos dejaba un texto, digamos, total, los objetivos de intervención son co-construidos para no entrar en acciones directivas y aisladas de la realidad del consultante y de la familia. Más bien ha sido un comentario, no era pregunta. Paula Pinto nos ha hecho una pregunta, dice: ¿cómo podemos acceder a una formación taller de, en este caso, trabajo social clínico en Portugal, en mi caso? Y luego Sandra le ha contestado y le ha comentado que, bueno, el Instituto Portugués ya puede dar esa formación, pero bueno, yo dejo aquí la referencia. Y Saltina Leite decía: me gustaría ver nuevamente la diapositiva de la definición de la OMS, por favor. Luego si la puedes poner. Paula, hola, ya sí que hace una pregunta, bueno, ha hecho otra reflexión igual. Esta es una pregunta pertinente. ¿Qué es la psicoterapia? Y dice: los psicólogos portugueses deberían reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, de cómo toda la gente, ese asentamiento que has hecho tú definiendo todo, como bueno, que vamos a ir más seguros. Luego Sandra decía: si existían dudas sobre la legitimidad y existencia del trabajo social clínico como especialidad del servicio social, aquí está la prueba irrefutable. De hecho, cuando se creó la profesión, se pretendía que siguiera siendo clínica, es decir, proporcionara terapias y psicoterapia. La mayoría de las terapias existentes fueron creadas por trabajadores sociales. Como todos, veo que no hay reflexiones, que son reflexiones más que preguntas. Luego Salomé nos decía: lamentablemente no existe en Portugal, se refiere al trabajo social clínico, y que debe haber una especialización en el caso del servicio social, igual que la que se ha hecho aquí en España, ¿no? Y por último, Carla Ramalo decía: por eso tenemos que esforzarnos mucho. Y el traductor me ha traducido criar la liebre. Me imagino que será saltar la liebre, como decimos en España. Con el contacto que hemos tenido con nuestros compañeros españoles y latinoamericanos, parece que estamos en otro mundo.
he sentido que mi concepción del servicio social está muy por debajo de lo que el resto del mundo ha estado trabajando. Y esto se debe a una falta de formación académica y a una falta de debate interno. He aprendido mucho de nuestros colegas que están aquí en este congreso y de otros disponibles en las redes sociales. Tanto entrenamiento, tanta discusión. Ojalá fuera 20 años más joven, nos dice. Y estas son las reflexiones. Preguntas ha habido pocas, ¿vale? Pero yo sí que me he puesto alguna, ¿vale? Y hablabas ante una parte que me ha hecho, para mí es muy importante, ¿no? Y es que has dicho, el trabajo social clínico no puede ser funcional si no hay un proceso relacional. Y has hecho una comparativa con los medicamentos y la enfermedad. Y la pregunta que te hago es, ¿debe haber confianza de la persona que viene a atendernos, al igual que del profesional, como que se va a solventar la situación que vamos a trabajar? O mejor dicho, si yo como profesional no confío en que la persona le pueda ayudar, ¿debo de prestar la ayuda? ¿O hacer la psicoterapia? Es una buena pregunta, Gabriel. Em, a ver, yo considero que por una razón ética, si yo estoy en disposición y por alguna razón llego a la conclusión y sé anticipadamente que no voy a poder ayudar de manera eficaz a una persona, debo de decirle que no puedo asumir su proceso terapéutico por una cuestión ética. Si finalmente decidimos hacerlo, yo creo que puede ser una oportunidad para, en ocasiones, desconvencernos porque muchas veces afirmamos no poder o no saber porque nos estamos dejando llevar por algunos prejuicios. Pero si aún así, después de hacer una buena evaluación, determinamos que no estamos en posesión de poder ayudar a esta persona, yo creo que éticamente deberíamos de declinar la asunción del caso. Y a la inversa, si por diferentes estrategias o métodos logramos que la persona espere que va a ser eficaz la intervención con nosotros, esto ya aumenta de manera significativa el pronóstico de mejoría independientemente de la técnica, porque genera un efecto de sugestión, un efecto placebo, las expectativas depositadas en la intervención. Y esto ya son factores extraterapéuticos que están muy documentados, por eso la eficacia terapéutica también de grandes terapeutas como Milton Erickson, que en una sola sesión podía conseguir verdaderos milagros, y esto no se debe solo únicamente a la habilidad de su práctica, que era cierta, tenía mucha habilidad, sino a las altas expectativas que tenían los pacientes cuando acudían a su terapia, y esto genera sin duda un efecto placebo. Carolina Cárdenas nos dice, ¿existe algún protocolo de terapias con comunidades indígenas? Seguramente existe, pero los desconozco, Carolina. Hay mucha literatura. Nosotros no tenemos comunidades indígenas en España, entonces hay poca literatura a nivel de España, pero sí existe mucha literatura en América. Entonces busca, sobre todo con terminología en inglés, busca en Amazon porque vas a encontrar literatura disponible en Norteamérica con total seguridad. Ujú. Este Molinier nos dice, magnífica exposición, como siempre. Mi enhorabuena, Jonathan. Gracias por tu constante entusiasmo y honestidad profesional. Carla Ramalo, gracias, Jonathan. Seguimos para adelante. Daniel Miranda, en Colombia aún no existe. Se refería al grupo, creo que de trabajo. Moito parabén, doctor Jonathan. Muchas gracias y excelente presentación, perdón. Y Daniel nos dice, es muy interesante el modelar lo que es el trabajo social clínico y lo que es el ejercicio de la psicoterapia. Es muy interesante saber los procesos de cada país en validar esta actividad y disciplina de la profesión. ¿Cuál es tu visión sobre la Organización Internacional en cuanto al trabajo social clínico, como también tu consejo para el proceso portugués?
Bueno, como les dije y pudieron ver a nivel internacional, existen organizaciones en todos los países donde se encuentra desarrollada la especialidad, pero no existe un órgano, de eso sí se adolece, no existe un órgano, por decir así, una federación internacional del trabajo social clínico o una asociación internacional o consejo mundial del trabajo social clínico que aglutine a los diferentes países. Esto no existe en este momento y puede ser un reto, yo creo que útil para los próximos años, asumir esto o al menos con una perspectiva latinoamericana, que las grandes instituciones de Latinoamérica pues nos podamos juntar en un consejo latinoamericano de trabajo social clínico, esto puede ayudar. El proceso, pues algunas recomendaciones que puedo proporcionar para el proceso portugués. Solo puedo proporcionar orientaciones en base a la experiencia y es lo que se ha hecho en España. Pues necesitamos instituciones como el Instituto Portugués, necesitamos regulación. Esta regulación en Portugal está más difícil porque no existen colegios, entonces habrá que apalancarse y conveniar con instituciones europeas, españolas, que permitan crear argumentos sólidos para regular el trabajo social clínico en Portugal. Asimismo, se necesita crear formación especializada y lo antes posible una maestría. Esos son algunos de los primeros pasos que yo invitaría a Portugal a llevar a cabo o a esforzarse por llevar a cabo para el desarrollo de la especialidad. Me pregunta Sandra que si las personas participantes de habla portuguesa están comprendiendo o si es necesaria la intervención del intérprete. Lo dejo ahí un poquito. Hay otra pregunta, perdonadme, pero yo cuando hay pregunta en portugués la paso al traductor y pone: la intervención clínica no es solo psicoterapia. ¿Podría ser también terapia familiar y socioterapia? Sí, como he dicho, al fin y al cabo, la psicoterapia vista desde una perspectiva amplia y no de una perspectiva micro, que serían las psicoterapias específicas con nombre y apellido, visto la psicoterapia como una perspectiva amplia, la psicoterapia abarca la terapia familiar y la socioterapia, o sea, todo entra dentro del plano de la terapia, del plano terapéutico, con diferentes métodos y diferentes enfoques, pero la socioterapia y la terapia familiar, al fin y al cabo, son enfoques teóricos y metodológicos específicos que se engloban dentro de lo que se considera el servicio de la terapia. Entonces, para mí no existen diferencias en la esencia, existen diferencias en la superficie, es decir, en la teoría y en la metodología, pero en términos generales el servicio es el mismo, es terapia. Daniel Miranda, bueno, esta pregunta anterior nos había hecho Paula Olas de Lisboa, Portugal. Daniel Miranda nos pregunta: para constituir el Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico, ¿se debe de tener el máster de Trabajo Social Clínico? Y luego continúa: ¿o podemos empezar a tener formación de diplomado de Trabajo Social Clínico como un inicio? Muy buena pregunta, Daniel. Daniel, próximo presidente del Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico. Daniel, pues mira, si debes tener algo o no debes tenerlo, nadie te lo va a poder marcar, dado que no debería ser en todo caso una ley nacional la que pida que tengas una serie de formación para dirigir una institución. En este caso no existe, eso no creo que exista en Colombia porque no existe en ningún tipo de país, así que vas a poder, siendo trabajador social, hombre, raro sería que fueses veterinario y crearas un Instituto Colombiano de Trabajo Social Clínico, pero siendo trabajador social, creo que ya es suficiente legitimidad para hacerlo.
hablo desde la congruencia. Yo no tengo un máster de trabajo social clínico. Dirijo el instituto y dirijo otro máster. Mis alumnos van a tener un máster que yo no tengo porque no existía no ha existido en España y yo no puedo ser alumno de mi propio máster. Así que bueno, te invito a liderar el proceso de construcción del Instituto Colombiano o por lo menos a plantearlo a los colegas de tu entorno y empezar por un diplomado puede ser un buen inicio, es decir, es menos que nada. Empezar por un diplomado puede marcar el precedente necesario para luego trascender a una maestría posteriormente. Siguiente pregunta. Reconocer esta especialidad de trabajo social clínico sería un gran paso hacia el reconocimiento de trabajadores sociales como profesionales sanitarios. ¿Están incluidos como profesionales sanitarios en España? ¿Forman parte de los equipos multidisciplinares? Esta pregunta nos las hace Guida Mesías. Bien, los trabajadores y trabajadoras sociales en España no estamos reconocidos como una profesión sanitaria. Ejercemos desde siempre dentro del contexto sanitario, en atención primaria, en atención especializada, en instituciones de salud mental. En todo el contexto sanitario hay trabajadores y trabajadoras sociales, pero aún no está reconocido como profesión sanitaria. Es cierto que queda muy poco para ser reconocido como profesión sanitaria. Ya está todos los pasos realizados, solo a falta de una voluntad política para que esto se produzca. Pero es cierto que hemos de distinguir y diferenciar el trabajo social sanitario y el trabajo social clínico, porque son especialidades diferentes. No todas las personas, los profesionales que ejercen dentro del trabajo social sanitario, hacen práctica clínica y no todos los trabajadores sociales clínicos trabajan dentro del sector sanitario. Son especialidades diferentes. De hecho, en España, la maestría, el máster en trabajo social sanitario, no prepara, no le da competencia a los profesionales en ese máster para realizar intervención directa o intervención terapéutica y clínica. La terapia no es una función del trabajador social sanitario en España, ¿vale? Por lo tanto, son especialidades diferentes. Pero es cierto que en cualquier contexto de cualquier país, desarrollar el trabajo social clínico nos va a dar mucha mayor rigurosidad y eficacia para ejercer dentro del ámbito de la salud. Y como última, voy a ir cortando porque me gustaría que tuviéramos un descansito luego de 10 minutos antes de la siguiente ponente. Carolina Cárdenas pregunta, ¿cuánto tiene que durar el diplomado? Bueno, aquí yo no puedo decir porque no existe un estándar. Puedo darle un estándar de lo que duran las maestrías, que es el mínimo de tiempo necesario para ser especialista. Entonces ese sería el punto final. Entonces el diplomado tendrá que durar pues menos que lo que dura una maestría. Las maestrías habitualmente son de 2 años y 1.500 horas de formación. Entonces, ¿cuánto tendría que durar un diplomado? Pues no puedo establecer un criterio. En este caso, puedo hablarte de mi experiencia. Nuestro diplomado sería el homólogo a un diplomado, que sería el especialista universitario en trabajo social clínico. Tenía una duración de 750 horas realizadas en un año, que serían 30 créditos universitarios, 30 créditos europeos. Pero te digo que no marco ningún estándar con esta información, es simplemente mi propia experiencia. Bueno, última pregunta que dejamos, que es Sandra nos hace la última pregunta y pone, quiero preguntar, en el caso de España, la existencia del trabajo social clínico comenzó con iniciativas de instituciones privadas o públicas. ¿Fueron las universidades las que crearon la especialidad? ¿Fue el Consejo General el que creó la especialidad? ¿Hubo barreras creadas por el Consejo General o por profesores de la Universidad de Trabajo Social?
Esta es buena. Esta es de la amiga esa que llevamos años y años luchando. Muy buena pregunta, Sandra. El trabajo social clínico en España comienza por iniciativa profesional, no por iniciativa profesional de los profesionales de calle, a pie de calle, no por los colegios, no por el consejo, no por las universidades. Hemos sido los profesionales los que estamos interesados en ayudar mejor a las personas, lo que hemos reclamado y nos hemos formado para poder dar un mejor servicio a las personas, y de esa manera hemos ido pidiendo a nuestros colegios, al consejo y a las universidades que nos ayuden en ese propósito. Entonces la iniciativa es de instituciones privadas, en este caso la institución a la que yo represento, y muchos profesionales individuales que hemos ido haciendo un trabajo de activismo, de visibilización y de defensa. El Consejo General, por lo tanto, no fue quien creó la especialidad. La especialidad está siendo construida por el tejido profesional, por un sector del tejido profesional. Y el Consejo ha ayudado, pero el Consejo y los colegios han reaccionado, no han sido proactivos, han reaccionado a nuestras demandas, a nuestras inquietudes, a nuestras solicitudes, han estado reaccionando. Y luego han habido barreras creadas por algunos colegios y algunas universidades, dentro incluso de los departamentos de trabajo social, por todavía pues profesionales que no están informados de manera adecuada de todo lo que les he contado en esta ponencia, y que piensan que no podemos hacer terapia o que el trabajo social clínico es algo que no tiene, que es algo anecdótico. Y hemos encontrado algunas barreras, pero siguen siendo una minoría, por suerte. Bueno, pues tras esta intervención, siendo ahora mismo las 3:50 hora Portugal, las 4:50 hora de España peninsular, si queréis hacemos un descanso de 10 minutos, volvemos a las 4 de la tarde hora Portugal con la siguiente ponencia. Muchas gracias a todas Gracias. y todos. Muchas gracias. Gracias.